Muy buenas noches, Calvario, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos otra vez para estudiar la Biblia juntos y no contestar algunas preguntas que hemos recibido. Y, yo estoy animado con las noticias que acaba de salir, que parece que en 15 días van a empezar a levantar estos Qué bien. restricciones. So, vamos a empezar a tomar pasos para empezar a congregarnos de nuevo y no va a ser lento y tienen que tener mucha paciencia porque no nos van a dejar de un solo que Ya. nos juntemos un montón de gente, no. Van a hacer esto como en etapas, poco a poco y vamos a ver cómo nos ajustamos y estamos ya haciendo planes y he estado viendo lo que algunas otras iglesias están haciendo para ver cómo podemos facilitar esto más y eventualmente, otra vez congregarnos como una sola familia. Ya, estamos esperando ansiosamente el poder otra vez abrir las puertas y ver a la gente ahí sentada conversando en la coinonía, todo. Pero déjeme decirte, todo está bien Oh, esterilizado, ya. ¿ok? Ya. Juanita ha estado limpiando cada cuarto y dedicando horas de trabajo a asegurar que todo está bien esterilizado, bien Qué bien. limpio y pues cuando ya levantan la restricción, vamos a estar listos para todos ustedes. Así. Juanita, muchísimas gracias por el trabajo que has hecho. Amen, amen. Bueno, ¿por qué no comenzamos con una palabra de oración? Perfecto, me parece bien. Y entonces podemos empezar a contestar algunas de las preguntas que hemos recibido de ustedes y analizar la Biblia, ver lo que las escrituras dicen, ¿ok? Para So, bien. oren conmigo. Señor, gracias te damos por este tiempo, que nos podemos juntar, aunque es por medio de internet. Pero Señor, gracias te damos por la tecnología, que aunque tenemos que estar en cuarentena, no estamos completamente aislados, no estamos completamente fuera de comunicación, que tenemos el privilegio todavía de poder comunicarnos y de vernos, aunque es en pantalla. Y gracias te damos por eso. Y pedimos, Señor, ahora por esta hora y 15 minutos que vamos a pasar juntos, estudiando la Biblia y ojalá clarificando algunas confusiones comunes que tenemos en cuanto a las escrituras. Pero tú eres nuestro maestro y nosotros pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo esto, que me dé a mí y al pastor Cristian las respuestas que están de acuerdo con tu palabra y que tú nos instruyes, Señor, en tus caminos. Gracias te damos y bendiciones pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Así Amén. sea. Bueno, Pues tenemos nuestro cafecito, no podía faltar, no podía faltar. Para pues aclarar la estamos garganta. listos para cualquier cosa. Amén. ¿Sabes qué? Me pareció algo muy interesante que el estar contigo me ha hecho más agradable tomar café sin azúcar y sin que... Bueno, estoy tan alegre que puedo ser de de gran buena influencia. influencia en las cosas que en verdad son importantes, como el calidad de café y cómo tomar el café y todo eso. Muy buen café, muy buen café. Ya no necesito azúcar. Cada vez que me dicen, ¿quieres azúcar? ¿Sabes qué? Ya no me gusta el azúcar. Wow. Pero bueno, es la parte positiva. Amen. Vamos a tomar ciertas preguntas que hemos estado recibiendo durante estas semanas y son preguntas muy interesantes que van combinando de todo y es un gusto el poder tratar de darles una idea bíblica de lo que realmente significan ciertos temas. Y comenzando con la primera pregunta que viene a ser, ¿los eventos del rapto son separados? Para esta respuesta vamos a tener aquí a Greg que nos va a ilustrar alguna respuesta aquí. Muy bien. Bueno, puedo. Déjame solo ponerte ahí todo. Okay. Ok, voy a tomar el control aquí. Bueno, quiero empezar primeramente dándonos un entendimiento general de qué es el rapto y cómo van a acontecer las cosas en los últimos días. Y otra vez, déjeme solo aclarar que esta es nuestra convicción.
como a Capilla Calvario, nosotros retenemos a un arrebatamiento pretribulacional y nosotros tenemos la convicción que eso es lo más bíblico. Ahora, eso no quiere decir si tú tienes un amigo, conoces a alguien que tiene una creencia de un arrebatamiento en medio de la tribulación o post-tribulacional, que ellos están en herejía. No es eso. Hay buenos hombres de Dios que no están de acuerdo con estos detalles. Y yo voy a compartir por qué nosotros tenemos esta convicción. Y yo estoy 100% convencido, ¿ok? Si no, no se los enseñaría. Yo diría, no sé. Pero yo estoy 100% convencido. Pero eso no significa que yo me burlo o pongo de menos a personas que quizás tienen otro entendimiento y convicción. Solamente no estoy de acuerdo. Eso no es uno de los esenciales. Hablamos de eso la semana pasada, que hay doctrinas esenciales y no esenciales. Y esto no es esencial, aunque yo creo que sí importa porque afecta la forma que nosotros vivimos nuestras vidas. Y voy a explicar un poco de eso mientras estudiamos este tema. Pero yo quiero empezar dándoles un bosquejo general, un entendimiento general de cómo nosotros, como Capilla Calvario, nosotros creemos que la secuencia de los eventos en los últimos días. Yo tengo un diagrama que quiero poner en la pantalla. Permítame. Sí. Y el pastor Cristian me va a ayudar. No, pantalla equivocada. Ok, listo. Ahí está. Ok. Uh-oh. Ok, listo. Lo pusimos a dormir de alguna manera. Ok. Bueno, lo que quiero que ustedes miren en este retrato, ahí está, ellos pueden ver mi mouse, ¿verdad? Yeah. Ok. Lo que quiero que ustedes miren es que aquí más o menos es la línea de tiempo que nosotros, cómo interpretamos nosotros la escritura para un rapto pretribulacional. Y lo que quiero que miren al principio es, esto es el tiempo, es de esta línea a esta línea, es donde nosotros lo que llamamos es la era de la iglesia. Y lo que eso significa es que eso comenzó con la muerte y resurrección de Jesucristo y la era de la iglesia terminará con el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Lo llamamos la era de la iglesia porque es durante esta época, durante este tiempo, que Dios ha escogido obrar por medio de su iglesia. Es la iglesia que Dios ha escogido como el vehículo por medio del cual Él traerá su mensaje de la salvación y de la gracia al mundo perdido. Antes de esto, obviamente, previamente, era Israel la nación escogida y todavía lo es, ¿ok? Pero en este tiempo Dios ha escogido usar la iglesia, pero eso no significa que Él no tiene planes para Israel todavía. Él todavía tiene un plan y un propósito por ellos. Pero en este momento, en esta época, Dios ha decidido usar y trabajar por medio de la iglesia. Ahora, la era de la iglesia vendrá a un fin con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento o el rapto? El rapto es aquel acontecimiento en el cual Dios removerá a todos los cristianos de esta tierra con el fin de dar paso al justo juicio que será derramada sobre el mundo que ha rechazado a Cristo, una época conocida como la Gran Tribulación. Y es lo que miramos aquí, son estos 7 años que son descritos en el libro de Apocalipsis del capítulo 4 hasta el capítulo 19,
donde Dios derrama su ira sobre el mundo incrédulo, el mundo que ha rechazado a Cristo. Y entonces la tribulación vendrá a un fin cuando Cristo regresa con su iglesia para establecer su reino, y habrá entonces su reino de 1000 años que se llama el milenio. ¿Ok? So aquí estamos nosotros. Entonces el próximo evento en el calendario profético es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces vendrá 7 años de tribulación. Cristo regresará entonces a la tierra con sus santos para establecer su reino, Apocalipsis 19, verso 11 en adelante, y establecerá su reino de 1000 años que se llama el milenio. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nosotros tenemos la convicción que el arrebatamiento se va a llevar a cabo antes de la tribulación por varias razones. Primeramente, creemos que el arrebatamiento vendrá antes de la tribulación por razones cronológicamente. Y sencillamente, si tú lees el libro de Apocalipsis, y yo siempre digo, lea el libro Apocalipsis como leerías cualquier otro libro de la Biblia. En otras palabras, de principio a fin. A mucha gente que sale con interpretaciones distintas, tratan ellos de reorganizar el libro diciendo, bueno, esto acontece, entonces saltea al capítulo 19 y esto va a ocurrir, después regresemos, y ellos tienen que reorganizar el libro para poder que se encaje con su doctrina. Nosotros cuando leemos el libro Apocalipsis lo leemos cabal como está. Y eso es la primera parte. Vemos a Jesucristo, él aparece a Juan y Juan lo mira. Después de eso viene 7 cartas escritas a 7 iglesias, que nosotros vemos que eran 7 iglesias literales, pero también hablan de 7 épocas de la historia de la iglesia. Y al final de las cartas, al final de la historia de la iglesia, entonces vemos a Cristo llamando a sus santos, y ya nunca más en el libro Apocalipsis miramos a cristianos en la tierra, sino cada vez que se refiere a los santos siempre están en el cielo con el Señor. Y del capítulo 5 hasta el 19 vemos el tiempo de la tribulación. Y la iglesia no está presente en ninguna parte de eso. Pues cronológicamente, cuando leemos el libro Apocalipsis, vemos que el arrebatamiento tiene que ocurrir antes de la tribulación. Segundo, creemos en un arrebatamiento pretribulacional por razón teológicamente. Y quiero llevarles a una escritura que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 en adelante. Y vamos a hacer esto un poco más grande para que ustedes lo lean, especialmente si están leyéndolo en sus teléfonos. Ustedes lo pueden ver un poco mejor. Ok, Pablo está escribiendo a la iglesia de Tesalónica. Y ellos estaban creyendo que estaban en medio del día del Señor. El día del Señor es otra palabra por la tribulación. Ellos pensaban, escucharon rumores que ya estaban en la tribulación. Están diciendo, ¿qué? Pero pensamos que íbamos a ser arrebatados de antes que eso sucediera. Y Pablo les está escribiendo para clarificar las cosas. Y dice así: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriben nada. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos de día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Pues él está diciendo, no se preocupen, ustedes no son de tinieblas, ustedes son hijos de luz, no van a tener que pasar por este tiempo, el día del Señor, este tiempo de gran angustia. Verso 7, porque los que duermen, de noche duermen, los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la espada de la salvación, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Claramente dice, no nos ha destinado el Señor para ira. ¿Y cómo es que se llama la tribulación? Se llama la ira de Dios. Al mero principio de la tribulación leemos en el capítulo 6 que la gente que está empezando a sufrir dicen es la ira del Cordero de Dios. Pues ellos reconocen que es la ira. Y aquí nos dice Pablo a esos cristianos, no están destinados a la ira. Ustedes no van a pasar por la tribulación, ¿ok? No tienen que sufrir la ira de Dios. Entonces, verso 10. Hablando de Cristo, dice que murió por nosotros para que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos unos a otros tal como estáis haciendo. Teológicamente, nosotros no tenemos que pasar y sufrir la ira de Dios. Porque no lo merecemos, claro que lo merezco. Pero Cristo sufrió la ira de Dios en la cruz por mí y para ti. Y Él sufrió la ira de Dios para que tú y yo no tuviéramos que sufrir la ira de Dios. Pues teológicamente no creo que tendremos que pasar por la tribulación porque Cristo ya sufrió la ira de Dios y Él nos ha destinado para la salvación. Tercero, dispensacionalmente. Repítelo 3 veces. No creo que tendremos que pasar por la tribulación por razón de que la tribulación en el Antiguo Testamento se llama el tiempo de angustia de Jacob. Y Jacob, su nombre fue cambiado a Israel. El tiempo de la tribulación es para Israel. Es como para sacudirlos, para despertarlos, para que ellos reconozcan que Jesucristo es su Mesías. Y vemos nosotros con los 144,000 y todo lo demás en Apocalipsis que va a haber un gran avivamiento entre los israelitas durante la tribulación. Reconocerán a Jesús como su Mesías y como Zacarías dice, dirán, ¿quién te metió estos clavos? Y van a reconocer que fueron ellos y va a haber un arrepentimiento. Pues dispensacionalmente. Cuarto, inesperadamente. El rapto tiene que ocurrir sin que nadie lo espere. Va a ser cuando estemos menos esperándolo, boom, vendrá en ese momento. Ahora, si tú crees en un arrebatamiento en medio de la tribulación o al final de la tribulación, ¿cómo va a ser el rapto inesperado? Porque sabemos una de las primeras cosas que va a ocurrir en la tribulación es que el anticristo se va a revelar. Pues el momento que el anticristo se revele, yo puedo poner mi cronómetro, mi reloj, decir, ok, tengo 7 años. La única forma que podemos nosotros tomar esto de que el rapto es algo inesperado es creyendo un arrebatamiento pretribulacional. Quinto, cristocéntricamente, yo creo que el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación porque la Biblia nos llama de buscar a Cristo y no al anticristo. Y si yo creo en un arrebatamiento al final de la tribulación o en medio de la tribulación, yo voy a estar buscando al anticristo y no al Cristo. Pero la Biblia dice, busque a Cristo,
pon tus miras en Cristo, espera por regreso de Cristo. Nosotros no estamos buscando el anticristo porque Cristo va a venir antes que Él. Y personalmente, um, unos títulos para el arrebatamiento es esa esperanza que tenemos en Cristo. Pero si yo sé que tengo que pasar por 7 años de tribulación y persecución y que puedo ser martirizado por mi fe, yo no voy a tener mucha esperanza. Yo no estoy anhelando el regreso de Cristo. Yo estoy deseando, no tome tu tiempo porque yo no quiero pasar por eso. Pues creemos nosotros que el arrebatamiento ocurrirá antes de la tribulación. Ok. Pero la pregunta es acerca de Primera de Tesalonicenses 4:13 al 18 en cuanto al orden del arrebatamiento. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, miremos el texto juntos. Dice aquí, Pablo otra vez escribiendo los de Tesalónica. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Eso es una referencia a la gente que ya ha muerto y ha ido a estar con el Señor. Siempre los creyentes cuando mueren dicen que duermen. ¿Por qué? Porque están esperando la resurrección de su nuevo cuerpo. ¿Ok? Pero no quiero, hermanos, que os ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que hacen los demás que no tienen esperanza. Pues obviamente cuando un ser amado muere estamos tristes. Pero nuestra tristeza no es como la del mundo, porque en Cristo tenemos la esperanza que los vamos a ver de nuevo, que vamos a estar con ellos de nuevo. Pues Pablo dice, no estén todos agüitados como los inconversos. Nosotros tenemos la esperanza en Cristo. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Nota eso. Cristo traerá con él los que durmieron en Cristo Jesús. Por lo cual, verso 15, os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y permanezcamos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. So, lo que nosotros miramos aquí es que Cristo, cuando regresa en el arrebatamiento por su iglesia, Él va a descender del cielo con los santos, con aquella gente que murió en fe en Cristo, que han dejado sus cuerpos y ahora espiritualmente están con el Señor. Entonces, cuando el Señor regresa en el arrebatamiento, Él descenderá en las nubes. No va a tocar el suelo, no va a tocar la tierra, sino va a estar en el aire con sus santos. Y lo primero que va a ocurrir, va a haber una resurrección de los cuerpos de los que han muerto. En otras palabras, sus cuerpos se levantarán y serán transformados en cuerpos celestiales, y los espíritus y los cuerpos se juntarán, se unirán. Y entonces, verso 17 dice, entonces nosotros, los que estamos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Pues después que los cuerpos de los que han muerto antes que nosotros son unidos, son transformados a sus cuerpos y unidos a sus espíritus, entonces nosotros seremos arrebatados, nuestros cuerpos transformados en el viaje para arriba,
todos nos juntaremos con el Señor en el aire e iremos al cielo para estar con el Señor para siempre. Y ahí tendremos nosotros la fiesta de bodas de 7 años con el Cordero en el cielo. Pero nota lo que dice aquí entonces, verso 18. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. La única manera que yo voy a encontrar consuelo con estas palabras es sabiendo primeramente que esto va a ocurrir antes de la tribulación, no después. Y él dice, esta idea del arrebatamiento tiene que ser algo confortante, algo que te alienta, algo en que tú puedes encontrar paz. Pues nosotros miramos ese orden. El Señor descenderá, los cuerpos de los que han fallecido de antemano serán resucitados y unidos con sus espíritus. Entonces nosotros seremos arrebatados y transformados en el viaje y entonces estaremos con el Señor para siempre. Y Pablo dice esto en 1 Corintios 15, 52. Él dice, todo eso ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, todo esto, aunque yo les doy como una secuencia, va a ocurrir así de rápido, ¿ok? Va a ser de un abrir y cerrar de ojos. Y es por lo que dice este verso, que yo creo que todo esto, los muertos resucitando primero y después nosotros siendo arrebatados, va a ocurrir en secuencia súper rápida. No es algo de que primeramente los muertos serán resucitados, después nosotros tenemos que estar aquí por un tiempo y después nosotros iremos. No, esto todo va a suceder de inmediato, porque es al abrir y cerrar de un ojo. Y eso es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué piensa, Pastor Cristian? No, pues, muy buena explicación. Y sí, esa es realmente la esperanza que tenemos, en poder estar en presencia de Cristo, el saber que no vamos a experimentar su ira es una de las cosas más alentadoras. El hecho de que la ira ya fue depositada en Jesucristo para nosotros es solo pasar esa ira y evitar ese castigo que fue recibido ya en Jesucristo en nuestro lugar. Yeah. Yeah. Y eso es la importancia, que nosotros sí lo merecemos. Oh, totalmente. Pero Cristo lo sufrió por nosotros. Y eso es lo que muchos tienen que entender de la doctrina de la salvación. Es que lo que Cristo hizo en la cruz, sí, Él pagó por mis pecados y me perdonó. Pero fue por completo, no fue parcialmente. Él lo hizo totalmente. Y eso incluye teniendo que sufrir la ira de Dios durante la tribulación. Amén. Amén. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Es relacionado en... ¿Existen las maldiciones generacionales? Esta es una pregunta muy interesante en el hecho de que he escuchado acerca de esta situación de si existen ciertos castigos que van de generación en generación. Y me gustaría que analicemos en las Escrituras qué es lo que habla acerca de esas maldiciones. Bueno, en primer lugar, solo por leer este versículo en Proverbios 26:2, que dice, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Al igual que el honor es inapropiado para el necio, también la maldición que proviene del necio es ineficaz, no tiene fuerza. ¿Pero para quién? A lo que quiere decir es el hecho de que las maldiciones no tienen ningún efecto exclusivamente para los que son cristianos. Dios no permite que sus hijos sean maldecidos. En ningún momento vas a considerar el hecho de si es que Dios te ha bendecido, de que sea una persona, un humano o cualquier otro ser pueda maldecirte cuando tienes el Espíritu dentro de ti. Nadie puede maldecir a alguien que Dios ha liberado, a alguien que Dios ha perdonado.
Aquellos que lanzan maleficios son considerados, están en la misma categoría de los hechiceros. Y en Apocalipsis 2:18 dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, para aquellos que están lanzando maldiciones, realmente su consecuencia va a ser muy grande. El cristiano cuenta con la protección del Espíritu Santo que reside dentro de él. En 2 Corintios, capítulo 5, 17, nos entrega esta garantía que dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. En nuestra antigua naturaleza podíamos haber recibido algún tipo de maldición. En nuestra nueva naturaleza, al estar en Cristo, tenemos la protección de Dios, del Espíritu Santo, que está dentro de nosotros. Por ende, no pueden hacernos ningún daño. En Romanos 8:11 reitera: pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Reitero, el poder que tiene Dios al estar entre nosotros evita que podamos ser maldecidos de cualquier persona. Así que no tenemos que preocuparnos por cualquier individuo que quiera hacerte una maldición de cualquier estilo, de cualquier cosa, ya sea por vudú, por hechicería, por maleficios, cualquier cosa que incluso que pueda venir de Satanás. Sabemos que Dios nos protege ya que somos parte de la familia de Dios. En 1 Juan 4:4 dice: hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Así que no tienes por qué preocuparte de cualquier maldición que alguien pueda hacerte siempre y cuando estés en Cristo. Dios nos ha liberado del poder adorarlo sin ningún temor. En Juan capítulo 8:36 dice: así que si el Hijo nos hace libres, seréis realmente libres. Es ridículo como un cristiano el pensar de que puedes recibir una maldición considerando de quién es el que está en nosotros. En Salmos 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Si es que Él realmente es tu Señor y tu Salvador, no tienes por qué temer a ningún tipo de maldición, a ningún tipo de cosa que te puedan decir. Ahora, ¿pero qué con respecto a maldiciones por generaciones? Cuando lees en la Biblia te vas a topar con ciertos tipos de, podría decirse, maldiciones en cierta clase. En Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice: y no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí está hablando acerca de que el castigo va de generación en generación, pero vamos a aclarar un poco más. En Éxodo capítulo 34, versículo 7 dice: el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pon atención a ciertas palabras: castiga la iniquidad. En Números capítulo 14, versículo 18 dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que los castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Deuteronomios 5:9 vuelve a recalcar al hecho de que va incluso la iniquidad. Ese castigo va de los hijos segunda y tercera generación. Entonces pensarás por un momento: bueno, ¿me estás queriendo decir que Dios castiga los pecados de los padres y después castiga a los hijos por los pecados de los padres y después a los nietos por los pecados de los abuelos y a los bisnietos por los pecados de los bisabuelos? No, no es así. Si ves realmente lo que hablas acerca de las iniquidades que ocurren de una persona que tienden a repetirse en la siguiente generación. Esa iniquidad, ese pecado, realmente no viene a ser que es una maldición que ocurrió en el papá y de pronto esa maldición se le riega al hijo, sino es en la iniquidad, el pecado que tiende a repetirse en la siguiente generación. Claro, tal es el caso como en el caso de Génesis 22,
Cuando tú lees la historia de Abraham, Abraham hizo algo muy interesante. Él mintió con respecto a quién era su mujer. Él dijo que era su hermana. Este pecado fue por Abraham. Mintió y engañó diciendo algo que era totalmente diferente. Pero vemos que este pecado se vuelve a repetir, esta vez con su hijo, Isaac. En Génesis 26:7 dice aquí que ahora fue el hijo el que hizo exactamente lo mismo, diciendo que su esposa era su hermana. Volvió a mentir, volvió a cometer la misma iniquidad que su padre. Cuando un padre tiene un estilo de vida pecaminoso, sus hijos tienden a imitar ese tipo de estilo de vida pecaminoso. Y son propensos a cometer el mismo tipo de error, el mismo tipo de pecado, de iniquidad. Recuerdo una situación, una conversación que tuve con mi abuelo. Y algo muy interesante que me enteré de él es el hecho de que su vida se asemejaba mucho a la mía en ciertas cosas. Es el hecho de que él, mi abuelo, él fue concebido fuera del matrimonio. Y la historia de él es muy similar a la mía. Es interesante cómo ese tipo de cosas se repitieron de generación en generación. Pero interesantemente en mi caso fue algo que yo terminé con ese, no es maldición, sino con ese patrón de pecados. Y cuando contraje matrimonio con mi esposa, entre los dos decidimos, queremos realmente planear a nuestra hija que no se vuelva a repetir esa iniquidad que ocurrió en nuestras anteriores generaciones. Ahora, eso no fue una maldición que le ocurrió a mi abuelo que me cayó a mí. Eso es solo una repetición de pecados por no hacer exactamente, por no seguir la voluntad de Dios. Entonces, el haber nacido fuera del matrimonio fue algo que ocurrió con mi abuelo, se volvió a repetir conmigo, pero en mí se detuvo, gracias al hecho de que Dios nos salvó, a mi esposa y a mí, y pudimos entender la diferencia de lo que es un matrimonio y poder concebir voluntariamente y pensar, esto es lo que queremos hacer con la siguiente generación. Y no continué con ese patrón de iniquidades que ocurrieron en línea familiar, por ponerlo así. Es por ello que Dios no se encarga de castigar al padre, al hijo, al nieto, al bisnieto, no se trata de esa forma. En Deuteronomios 24:16 incluso aclara ese punto. Dice, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Reitera que cada uno es responsable de su propia iniquidad, de su propio pecado. Así que los pecados son los que tienden a repetirse de generación en generación porque no existe una convicción de pecado, no existe un punto donde dice, no, esto está mal, voy a reconocer este pecado ante Cristo y entrego mi vida a Cristo. Así que los pecados tienden a repetirse de generación en generación, no es la maldición que va de generación en generación. Hay una tendencia en la iglesia de hoy de tratar la culpa del pecado de los padres como que si fuera una maldición y el tratar de romper esa cadena de maldición. Y más que todo viene a ser, el punto que mencioné, es el pecado que vuelve a repetirse. El hecho de una maldición generacional no viene a ser bíblico. La maldición de repetirse es el pecado, por ejemplo, como mencioné, el haber nacido fuera del matrimonio, o puede ser también el alcoholismo. Cuando existe un padre que es alcohólico, el hijo tiende a caer en el mismo problema de alcoholismo porque ve a su padre ese ejemplo. Otros problemas de drogadicción, el hecho de que tal vez sea mujeriego, ese tipo de cosas que ve, abuso incluso dentro de la relación. Cuando un hijo ve un maltrato en sus padres, absorbe esa idea como que si fuera normal y continúa con ese abuso en la siguiente generación. Esos son los tipos de iniquidades que pueden decir. Pero el remedio para estas, entre comillas, maldiciones, que en realidad son iniquidades que se repiten de generación en generación, es la salvación por medio de Jesucristo. Eso es lo que va a romper esa iniquidad. Cuando nos convertimos en cristianos somos nuevas criaturas. Ese patrón de comportamiento ya no existe porque Dios comienza a renovar tu mente, a renovar tu corazón. En Romanos 8:1 menciona claramente que, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos hijos que nacieron dentro de una familia donde existió abuso, existió una adicción, al estar en Cristo, Cristo se encarga de romper esa iniquidad que pasa de generación en generación.
Así que la cura para esa, entre comillas, maldición generacional que la gente tiende a confundir es, en primer lugar, el arrepentimiento. El arrepentirte de tus pecados, el reconocer que estás volviendo a hacer los pecados que viste en tus padres o en tus abuelos y asumir tu propia responsabilidad. Esos son tus pecados. No puedes echar la culpa a tus padres por lo que ellos hicieron. Tú eres libre de tomar tus propias acciones. Entonces tienes que asumir esa culpa y ese arrepentimiento de tus pecados. Segundo, es el tener la fe y confianza única y exclusivamente en lo que Cristo hizo por ti. Y ahí es donde viene después, por causa del Evangelio, por causa del hecho de que Dios te ha salvado, es que tienes una vida consagrada, una vida que es apartada del pecado. Y es donde puedes cumplir lo que dice en Romanos 12, del 1 al 2, que es, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que os presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esta sería la respuesta con respecto al hecho de maldiciones generacionales. Así que no creas en cosas como que son situaciones que pasan de padres a hijos, una maldición que alguien puso en el padre y cosas. No, generalmente tienden a ser estas iniquidades que se repiten por ver ese pecado e imitar ese pecado. Pero, ¿por qué mucha gente quiere creer o enseñan esas cosas? Pienso que una de las razones por las cuales quieren creer ese tipo de maldiciones de familia es por desligarse su responsabilidad. De decir, no, es que yo soy alcohólico porque mi papá fue alcohólico, o es que yo hago esto porque... Es que no tengo de otra. Exacto. O sea, la culpa no es mía, no fue mi decisión o mi responsabilidad, es que la heredé. Yo creo que hay cierto pecado, herencia de pecado en el hecho de que yo aprendo de su ejemplo. Así es. Y si yo vivo en una casa donde mi papá se escapa del estrés o de los problemas yendo a la botella, entonces yo voy a tener la tendencia, se me va a hacer como enseñarme que esa es la forma de enfrentar mis preocupaciones. Pero estaba pensando en otro verso, no sé si compartiste Ezequiel 18. No, continúa. ¿No? Dice... ¿Qué queráis decir al usar este proverbio acerca de la tierra de Israel, que dice, los padres comen las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera? Porque ellos tenían esa creencia precisamente, que lo que un papá hacía, entonces sus hijos iban a heredar las consecuencias de ese pecado y caer en ese mismo pecado. Y Dios dice así, vivo yo, declara el Señor, que no volveráis a usar más este proverbio en Israel. He aquí, todas las almas son mías, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo mías son. El alma que peque, esa morirá. En otras palabras, él dice, hey, ya estuvo. Ya no usen esa excusa. Ya no digan esas cosas. Yo voy a mantener responsable al individuo de sus pecados. Podemos usar esos como excusas, siempre jugar la víctima, pero la verdad es, Dios dice, yo te hago a ti responsable de tus propias decisiones. Yep. Completamente. Así que si es que alguno de ustedes tiene una experiencia de que te están haciendo una brujería o te estás haciendo... qué sé yo, vudú o encuentras cosas por el estilo, te aconsejaría que pongas eso a un lado y si es que tu vida no está entregada a Cristo, si es que no has nacido nuevamente, entrega tu vida a Cristo. Porque cuando una vez que le perteneces a Él, no existe nada de lo que otra persona, por más malintencionada que pueda ser, pueda hacerte daño. Así que considera este punto. Quiero hacer una observación a aquellos que están viendo este video. Si es que pueden hacer un... watch party, que se llama en inglés, y en español se llama video en grupo. Es decir, que si tú estás viendo este video, vas a ver un botón en la sección donde estás viendo este video para que puedas compartir este video dentro de tu pared y así amigos que están dentro de tu pared puedan ver este video.
y mirarlo contigo y compartir esta información que vale la pena que sepan. Ya. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿Hay espíritus buenos y malos? Sí lo hay. Se llaman ángeles y demonios. Así es. Y no sé si usted tenía alguna otra idea de espíritus buenos y malos como, no, fantasmas o cosas así, pero la Biblia no sabe nada de eso. Pero sí nos habla que hay un reino muy real, que es espiritual, que es invisible a nosotros, pero que es muy real y nos rodea cada día. Y yo estaba pensando cuando leí esta pregunta en la historia de Daniel, empezando en Daniel 10, verso 1 al 4. Wow, ¿qué pasó? Ahí Ok, está. ahí está. Y como ustedes saben, Daniel estaba cautivo en la tierra de Babilonia. Fue llevado como jovencito de su tierra de Israel y traído a Babilonia para ser como uno de los consejeros, entrenado para ser uno de los consejeros del rey Nabucodonosor. Y dice a Daniel, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, porque recuerdan que tomó control otro rey de Babilonia durante la vida de Daniel. Por eso Nabucodonosor ya no está en la escena. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Pues el mensaje que recibió obviamente fue una visión celestial. Fue algo que Dios le reveló. Fue una visión. Y dice, en aquellos días, verso 2, yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, he aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Pues como dije, Daniel había pasado toda su vida ahí en Babilonia sirviendo al rey. Y ahorita en este momento estamos al final de la vida de Daniel. Él tiene de 70 a 80 años de edad y él recibe ahora esta otra visión. Ahora, la visión no nos cuenta de la visión hasta el capítulo 11. Y si quieres leer eso después, bienvenido, léalo. Y aún enseñé de eso hace 1 año o 2 y puedes agarrar los mensajes para entender la visión. Pero lo que se enfoca esto es que Daniel recibe esta visión, él no la comprende y él está preocupado, está angustiado por lo que él vio. Y su corazón está molesto y agitado porque lo que él vio fue algo muy, muy severo. Y ahí veo un poco de aplicación para nosotros, porque quizás ahorita nuestros corazones también están angustiados con lo que está pasando en nuestro mundo. O quizás hay otras situaciones en tu vida, quizás un hijo rebelde o hay problemas en el trabajo o ves problemas en la sociedad y tu corazón está bien angustiado. Lo que quiero que mires es qué fue lo que hizo Daniel cuando él sintió esta angustia. Él oró. Daniel eligió la oración en lugar de la desesperación. Y si les puedo yo aconsejar que si ustedes están desesperados, están sus corazones turbados y molestos,
um, vayan a la oración. Y vemos que Daniel fue junto al Tigris, que era el río, que pasaba por Babilonia a orar. Quizás él tenía un lugar secreto, silencioso, donde él podía buscar al Señor. O quizás, no sé, fue el Tigris, uno de los ríos que pasó por el huerto del Edén. Y quizás él sentía que, él quería que Dios le encontrara y le hablara a él como a Dios se encontraba y hablaba con Adán y Eva. Y por eso fue al Tigris, yo no sé. Pero él está orando y entonces él recibe una visita. Ah, Dice, en el día 24 del primer mes, verso 4, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y he aquí había un hombre, vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berrilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Y me quedé solo, viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas, y mi rostro se desnudó, desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras. El oír el sonido de sus palabras, caí en el suelo en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Pues Daniel ahora recibe una visita. Él ha estado orando 3 semanas. Y él recibe una visita y es un ángel del Señor. Y no tengo tiempo para comprobar y enseñar todo eso, pero créeme, fue un ángel que vino a hablar con él. Y el ángel le dice, verso 10, entonces, he aquí, una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y pon en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino a mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia, y he venido para darle a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Pues nosotros ahora se nos da un vistazo detrás del velo de lo que sucede en el reino espiritual cuando nosotros oramos. Y lo que nosotros miramos es que hay una verdadera guerra llevándose a cabo. Este ángel dice, Dios escuchó tus oraciones y me envió, pero se me opuso el príncipe de Persia. Ahora, ¿quién es el príncipe de Persia? Es algún poder diabólico, algún demonio que ha sido dado el trabajo asignado a esa región del mundo para influenciarlo para el mal. Y dice, a mí se me opuso y por 20 días estuve luchando con él hasta que Miguel vino, me ayudó y entonces puedo venir a ti. ¿Qué me muestra? Que Dios contestó la oración de Daniel el primer día que él oró.
Pero hubo una batalla espiritual llevándose a cabo detrás de las escenas y Daniel oró y dijo, ¿por qué Dios no me está contestando? Pero algo estaba sucediendo, él solo no podía verlo. Entonces, el ángel por fin le llegó. Pero lo que quiero que miren es sí, hay espíritus buenos y malos. Hay aquellos ángeles que son los mensajeros de Dios, que Dios los envía para hacer su agenda, sus cargos. Pero también hay poderes diabólicas. Y Pablo habla de ello en Efesios 6:12, donde dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tiniebla, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En otras palabras, tenemos nosotros que entender es que hay espíritus malignos que están influenciando a poderes, a gobiernos, aún a personas para hacer el mal. Y no, que hay más sucediendo de lo que nosotros miramos en la superficie. Y quizás pensamos es ese patrón, mire que, y quizás hay algo influenciándolo. O los políticos, puede haber poderes influenciándolos. Cuando hablamos o escuchamos de estos asesinatos en masiva, que hay espíritus influenciándolos. Y ellos están usando a estos individuos como instrumentos para hacer su agenda. Pues hay ángeles caídos que son demonios y hay un Satanás, el diablo, que es el que rige sobre estos ángeles caídos. Y hay una verdadera guerra espiritual llevándose a cabo a nuestro alrededor. La Biblia dice que cuando Satanás pecó, que 1/3 de los ángeles cayeron con él. Y pues, hay ese reino espiritual que sí tiene influencia en nuestro mundo. Y lo que nosotros miramos es que lo que hizo Daniel, él no los reprendió, él no los, él oró. Y fue por medio de la oración que el Señor obró. Y vemos que, este mensajero fue enviado de Dios a Daniel, que fue opuesto por el príncipe de Persia, pero Miguel vino y entonces llegó el mensajero por fin a Daniel para darle este mensaje. Y sí, hay espíritus buenos, hay espíritus malos. Y hay una verdadera guerra espiritual llevándose alrededor nuestro. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, Pablo nos dice claramente en Efesios capítulo 6 que nosotros primeramente debemos vestirnos de la armadura espiritual de Dios. Y él habla de la coraza de la justicia y la espada de la palabra de Dios y las sandalias del evangelio. Y habla de todo lo que es el uniforme, toda la armadura espiritual. Y al final de ponernos toda esa armadura, ¿qué nos dice hacer? Orar. Porque allí es donde la batalla se lleva a cabo. Dice, ponte ahora a orar. La oración es como nosotros lo vamos a derrotar. So, eso es nuestra arma, es ponernos de rodillas y pelear como hombres y orar al Señor y pedir por su ayuda y que Él intervenga en estas situaciones y estas tragedias y que Él triunfe sobre estas potestades. Pero sí, hay espíritus buenos y malos y nuestras oraciones sí tienen un efecto en lo que sucede. Suena bien. Ahora tengo una pregunta con respecto a eso. Si es que tienes una experiencia en el cual, porque una de las preguntas que me hicieron fue, si es que tengo una experiencia con un espíritu, lo pusieron de esta forma, y si me siento bien, ¿qué significa? ¿Que es un espíritu bueno o un espíritu malo? Bueno, depende, yo creo que de la experiencia. Yeah. Creo yo
Obviamente, ángeles pueden comunicarse y revelarse a personas. Sucede, no, yo creo que es más la excepción que lo normal. Yeah. Y yo he conocido mucha gente que me dice que vieron ángeles, lo que sea. Um, y- ok, pero cuidado con eso. Um, y demonios obviamente son reales. Y yo creo que hay cosas que personas pueden hacer. Como cristianos, nosotros, los demonios, no nos pueden infiltrar, no nos pueden poseer, pero sí podemos hacer ciertas cosas que quizás invitamos que nos molesten. Invitamos la opresión, pues no creemos en la posesión porque el Espíritu mora en nosotros Claro que sí. y no creo que el Espíritu Santo va a compartir su casa con ningún demonio. Pero sí puedo a veces hacer cosas que invito lo que es la opresión a mi vida. Aún como cristianos, yo miro gente que juega Ouija y se meten a cosas que no deberían. Yeah. Y yo creo que están como invitando ser molestados por espíritus. Um, pero, si yo digo, bueno, es que miré una visión y me sentí todo bonito por dentro, bueno, yo no basaría ninguna creencia en eso, no tomaría ninguna decisión a base de eso. Si te sentiste bonito, bueno, felicidades, pero No puedes basar tu experiencia y ponerlo como que si fuera una norma que determina cómo tienes que vivir tu vida. esto es lo que nunca cambia. Y esto es lo que nosotros basamos nuestras vidas sobre ella. Y ha sido fiel por miles de años. Yo no voy a basar mi vida por una experiencia que tuve, porque no sé si fue real o fue comí demasiados jalapeños con mi pizza. No Yeah. sé. Y es muy subjetivo y no voy a basar ninguna decisión o algo en eso. Voy siempre a basar mis decisiones o mi entendimiento, mi creencia en la palabra de Dios. Completamente. E incluso si es que tienes dudas al respecto, si tienes una experiencia en ese sentido, en primer lugar, analiza cualquier cosa, experiencia o palabra, revelación, cualquier cosa que creas haber recibido bajo la autoridad de la palabra de Dios. Si es que lo que recibiste, la experiencia que obtuviste va en contra de la palabra de Dios, te puedes dar cuenta qué clase de espíritu era. Porque incluso la Biblia claramente dice que el demonio puede disfrazarse como un ángel de luz. Puede engañarte a tal punto de hacerte pensar de que realmente estás recibiendo un mensaje de Dios cuando en realidad te estabas recibiendo un engaño de lo que es. Amen. Entonces, ten mucho cuidado con ese tipo de experiencias y somételas todas a la palabra de Dios. Y si puedes hablar con un pastor o alguien que tenga un conocimiento de las Escrituras y poder analizar qué fue esa experiencia que tuviste. Vale la pena siempre tener un estándar objetivo con respecto a todas las situaciones subjetivas que vives en tu vida. Amen. Bien. Vamos ahora con la siguiente pregunta. La pregunta número 4. ¿La doctrina del purgatorio es bíblica? Bueno, antes quisiera dar una cláusula antes de responder esta pregunta. Y quiero responder esta pregunta en amor y en respeto a toda mi familia y amigos y conocidos católicos. Lo que voy a hablar y explicar no va en contra de la persona, sino va en referencia a aclarar una doctrina. No estoy atacando a individuos creyentes de la Iglesia Católica, estoy haciendo una aclaración en lo que enseña la doctrina católica con lo que enseña la Biblia para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. Ahora, basado en esto, me gusta ser muy claro cuando explico esto. No me gusta tergiversar y como hacer lucir mal para responder bien de la respuesta, de la idea mala que presenté, sino que quiero ser correcto con la idea que presenta la Iglesia Católica en este tema. Si nos vamos a la página del Vaticano, aquí habla específicamente, vamos a ver si lo puedo hacer un poco más grande para que puedan verlo. Aquí dice la referencia acerca de lo que es el purgatorio. Aquí dice, los que mueren en la gracia y en la amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después
de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta al castigo de los condenados. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio sobre todos los concilios de Florencia y de Trento, la tradición de la iglesia haciendo referencia a ciertos textos de escritura, como por ejemplo menciona en 1 Corintios, y voy a hablar más a detalle de los versículos que utilizan para hacer esta referencia, y habla del fuego purificador. Aquí también habla acerca de referencia de los pasajes dice, respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que antes del juicio exista un fuego purificador, según lo que afirma aquel que la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Este es uno de los versículos que utilizan para justificar el purgatorio. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Esto es basado con San Gregorio Magno. Y otro punto que menciona aquí, el 1032. San Gregorio. Ya. Me gusta ese título. Estas enseñanzas se apoyan también de la práctica de la oración para los difuntos de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó en Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosles socorros, llegámosles su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habíamos de dudar que de nuestras ofrendas por los muertos se lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Bueno, vamos ahora a analizar esta perspectiva desde un punto bíblico. Si analizamos los versículos y los pasajes que usaron y tratando de explicar un poco al respecto de esto, para resumir la doctrina del purgatorio, habla de que es de un lugar donde va el alma, donde la persona que es creyente, en este caso, muere, pero antes de entrar al cielo tiene que pasar por un proceso de purificación de los pecados de aquellos que no han sido totalmente pagados durante la vida. La doctrina católica apela en Mateo, los versículos que utiliza son Mateo 12:32, 1 de Pedro 3:18 al 20 y el 4:6 y 1 Corintios 3:15 para el apoyo bíblico de este dogma. Estos son los versículos que se utiliza para sustentar este dogma del purgatorio. Mateo 12:32, como es el que tiene en la pantalla. En 1 de Pedro 3:18 al 20. 1 de Pedro 4 al 6. Ahora, quiero que analicen que en ninguno de estos versículos habla acerca de un lugar específico de purificación de pecados. Y por eso se lo estoy presentando para que ustedes puedan observar y analizar por su propia cuenta qué es lo que dice acerca de este lugar como purgatorio. Tal vez el versículo más cercano que podrías decir, ok, puede salir algo de esta doctrina, de este pasaje, se encuentra en 1 Corintios 3:15, donde dice, si la obra de algunos es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque sí por el fuego. Ese sería el pasaje más cercano que podría tratar de justificar la idea del purgatorio. Pero, reitero, ninguno de estos textos articula explícitamente una doctrina del purgatorio. No me estoy refiriendo de que no está la palabra del purgatorio, porque existen varias palabras que no están en la Biblia que aún así nosotros creemos. La palabra purgatorio no está, pero no estoy utilizando ese argumento para decir, bueno, porque no está la palabra purgatorio, el purgatorio no existe. No, hay ciertas palabras que no utilizamos que se encuentran en la Biblia que también podemos creer que son una deducción de estudiar las Escrituras. Pero en este caso...
¿Cómo? Trinidad. La Trinidad, por ejemplo, es una de esas palabras. La Trinidad no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, creemos en la doctrina de la Trinidad. Porque la verdad sí está ahí. Exacto. Puedes salir esa deducción al tomar esos pasajes donde sale esa conclusión, que es muy explícita. En estos versículos que te presenté, no existe un pasaje explícito que hable acerca de un lugar donde la gente vaya a purificarse de los pecados. Tal vez el pasaje más cercano también que puede ser, que se utiliza, es en 2 de Macabeos, capítulo 12, del 38 al 45. Ahora, si intentas buscar ese pasaje en tu Biblia, es posible que no vayas a encontrar ni siquiera ese libro en tu Biblia. Es por el hecho que este es uno de los libros apócrifos que se llama. Y voy a tratar, déjame ver si es que puedo enseñarte este pasaje, porque sí vale la pena que lo leas conmigo para que puedas entender de qué estoy hablando. Aquí dice, este se encuentra en 2 de Macabeos 12, 38, 45. Dice, Judas reunió su ejército y se fue a la ciudad de Adulán. Al acercarse el 7º día de la semana, se purificaron según su costumbre y celebraron el sábado. Y como el tiempo urgía, los soldados de Judas fueron al día siguiente a recoger los cadáveres de los caídos en el combate para enterrarlos junto a sus parientes en los sepulcros familiares. Pero debajo de la ropa de todos los muertos encontraron objetos consagrados a los ídolos de Javnia, cosas que la ley no permite que tengan los judíos. Esto puso en claro a todos la causa de su muerte. 41. Todos alabaron al Señor, justo juez, que descubre las cosas ocultas, e hicieron una oración para pedir a Dios que perdonara por completo el pecado de los que habían cometido. El valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservan limpios de pecado, ya que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquello que habían caído a causa de su pecado. Después recogió unas 2,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hizo una acción noble y justa con miras a la resurrección. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. 45. Pero como tenía en cuenta que los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por eso hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios los perdonara su pecado. La razón por la cual leo todo este pasaje es porque no quiero tomar versículos fuera de contexto. Y nuevamente, así no tratar de hacer una mala presentación de esta doctrina. Así que estoy tomando todos los versículos basados en la doctrina donde ustedes leyeron de la página del Vaticano. Ahora, este pasaje de 2 de Macabeos 12, 38 al 45, está dentro de lo que se llaman los libros apócrifos. Estos libros apócrifos se encuentran en el Antiguo Testamento. Si es que tú ves en tu Biblia, y si es que es una Biblia que tiene solo 39 libros en el Antiguo Testamento, entonces tú tienes una Biblia que no es considerada para usar en la Iglesia Católica. Pero si es que tienes 46 libros en el Antiguo Testamento, vas a encontrar uno de estos libros, que en este caso va a ser 2 de Macabeos. La razón por la cual, comenzando con este pasaje que va un poco más cerca de tratar de justificar la idea del purgatorio, el hecho de que aquí vemos a Judas que estaba tratando de interceder por aquellos que habían muerto, la razón por la cual no creemos en este libro específicamente es porque el libro apócrifo es uno de los libros, una de las razones por las cuales no consideramos los libros apócrifos como canónicos, es decir, que van con la misma autoridad que el resto de los libros de la palabra de Dios, es porque, en primer lugar, ni Jesús ni ninguno de los apóstoles citaron alguno de estos pasajes de los libros apócrifos, de estos 7 libros apócrifos que se encuentran en el Antiguo Testamento, supuestamente. Y considera que Jesús y los apóstoles citaron como 260 veces, 260 pasajes del Antiguo Testamento, casi todo el Antiguo Testamento. Los judíos también no reconocieron, considera, el Antiguo Testamento se utiliza únicamente por los judíos. Los judíos no creen en el Nuevo Testamento. Pero incluso los mismos judíos no consideran los libros apócrifos como parte del canon. Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia a lo que se llama la Vulgata Latina, es decir, tradujo del hebreo, del griego, lo tradujo al latín, ni siquiera él
que tradujo toda la Biblia en latín, que es esto usado por la Iglesia Católica, la historia, él incluso rechazó estos libros apócrifos como parte del Antiguo Testamento. Y en 1546 la religión católica romana declaró oficialmente que algunos de estos libros apócrifos pertenecen al canon. Esto fue hasta 1546 que estos 7 libros fueron añadidos. Así que quiero aclarar, cuando a veces escuchas esta acusación que nosotros los cristianos protestantes quitamos los libros, realmente históricamente no es cierto. En 1546 la Iglesia Católica Romana añadió estos 7 libros para hacer la diferencia entre la Biblia que se usa en la Iglesia Católica y en la Iglesia Cristiana Protestante. Entonces vale la pena esa aclaración. Pero basado en eso, la parte de los libros apócrifos es la razón por la cual no confiamos en esta parte de este libro. Y bíblicamente, como mencioné, estos pasajes no sustentan la idea de un purgatorio. Ahora vamos a analizar qué es el problema de poder confiar en el purgatorio si lo ponemos junto con el resto de pasajes bíblicos del Nuevo Testamento. La Escritura afirma que Jesús murió para pagar por la pena de todos nuestros pecados. Claramente dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En Isaías 53:5 dice, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Jesús sufrió por nuestro pecado para que pudiéramos ser liberados de este sufrimiento. La idea del purgatorio da a entender de que Dios no pagó por todos los pecados y que hay ciertos pecados que tú tienes que sufrir en el fuego purificador que viene a ser el purgatorio. Nosotros tenemos que pasar por ese castigo en cierto sentido de purificación, ya que si analizamos esta doctrina del purgatorio, el sufrimiento de Jesús no fue suficiente. Es decir, que debemos expiar nuestros propios pecados mediante la purificación que se encuentra en el purgatorio. Y esto niega la suficiencia del sacrificio de Jesús en la cruz. En 1 Juan 2:2 dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo de los nuestros, sino también por los del mundo entero. La idea de que debemos sufrir por nuestros pecados después de la muerte minimiza la redención que fue ofrecida por Jesucristo. El pasaje de las Escrituras que enseñan que la doctrina católica utiliza el evento del purgatorio, como mencioné anteriormente, es la 1 Corintios 3:15, y vamos a analizarlo. Dice aquí, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por el fuego. Les voy a dar un consejo. Nunca lean un versículo fuera del contexto. Siempre tienen que entender el contexto del pasaje que están leyendo para poder hacer un análisis apropiado de lo que estás estudiando. Recuerdo, un texto fuera de contexto resulta ser un pretexto. Analizamos el contexto de este pasaje. Si vamos a 1 Corintios, capítulo 13, del 12 al 15, dice, ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y paja, edifica. Y está hablando de cosas. La obra de cada uno será evidente, porque el día dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sumirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque sí por fuego. Cuando analizamos este contexto del pasaje, habla acerca de que son nuestras obras, que viene a ser la representación de oro, plata, piedras preciosas. Ellas pasarán por el fuego y nosotros obtendremos la recompensa por esto. ¿A qué quiere decir con esto? Quiero que entiendas esta doctrina, que cuando nosotros nacemos nuevamente, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, esto significa que nuestra salvación ha sido garantizada y pagada por completo en la cruz. Tu salvación ha sido comprada por la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. Por completo. Tú tienes esa entrada
perfecta al cielo porque recibiste la justicia perfecta de Jesucristo. Por eso puedes entrar al cielo. Todo lo que tú hagas al haber nacido nuevamente, tu servicio como cristiano desde el momento que naciste nuevamente hasta el momento que mueres, cada una de las cosas que tú haces en servicio a Dios, todas esas cosas serán remuneradas. Y esto es donde viene el ejemplo que viene en este pasaje, que todas nuestras obras van a ser puestas al fuego para saber si van a recibir una remuneración o no van a recibir una remuneración al respecto. No se trata de la persona. Si nuestras obras son de baja calidad como de madera, heno y hojalastra, ellas serán consumidas por el fuego y no habrá recompensa. Este pasaje no dice que los creyentes pasarán por el fuego, dice que las obras pasarán por el fuego. Así que en 1 Corintios 3:15 se refiere al creyente escapando a través de las llamas, no siendo purificado por las llamas. No habla aquí acerca de purificación por las llamas. Habla acerca de que las obras serán expuestas para ver si fueron para glorificar a Dios o si fueron para glorificarte a ti mismo, lo cual sería la paja y el heno, que se quema inmediatamente. El sacrificio de Jesucristo es hecho y una sola vez para siempre y fue absoluto y fue suficiente. En Hebreos 7:27 dice que no necesita como aquellos sumos sacerdotes ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La muerte de Jesucristo y la resurrección fue una vez y para siempre para redimirnos. Nuestras obras meritorias no contribuyen a la salvación. No se trata de creer en Cristo y hacer obras buenas. No, porque tus obras buenas, el gran problema que nosotros teníamos es el hecho de que no podemos borrar nuestros pecados. No importa qué tan bueno intentes ser, qué tanto quieras cumplir la ley de Dios, nada de eso puede borrar tus pecados. Sería como un criminal que está en presencia del juez y que diga, señor juez, voy a dejar de violar y matar a niñas. Igual vas a ser castigado. El hecho de que dejes de hacer esos crímenes no significa que ese crimen que cometiste no vayas a tener que sufrir las consecuencias por ese crimen. En Cristo, todos los crímenes que hemos hecho, los que estamos haciendo y los que vamos a hacer han sido consumados en la cruz. Entonces, nuestras obras no contribuyen a la salvación. Nuestras obras después de Cristo son para remuneración, que es algo totalmente diferente. El pago del sacrificio de Cristo no tiene necesidad de contribuciones adicionales, ya que todo fue un regalo de Dios, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El purgatorio es entendido como la doctrina católica como lugar de purificación en preparación para el cielo. Y en el sacrificio de Jesucristo ya fuimos limpiados, fuimos declarados justos. Hemos sido redimidos, reconciliados, hemos sido santificados, perdonados completamente. La idea misma del purgatorio conlleva a otras doctrinas erróneas, como podemos leer en el libro de Macabeos, que habla acerca de orar por los muertos, lo cual las escrituras prohíben que hagamos esto, que oremos por los muertos. De las indulgencias. Las indulgencias son aquellos pagos que fueron implementados ya sea por oración, por acción de penitencias o incluso por dinero, donde la gente hace y ofrece, que se entrega para poder pasar menos tiempo en el purgatorio. Es decir, si es que oras, digamos, unos 20 minutos, te va a reducir unos 5 años menos el purgatorio. Si es que das algo de dinero, te va a reducir unos 10 años menos en el purgatorio. Esa es una doctrina que no se encuentra en las Escrituras. Y las obras meritorias a favor de muertos, por ejemplo, el hecho de ofrecer misas para que la gente pueda salir del purgatorio, no existe un versículo que explícitamente diga que esto ocurre. Y nuevamente, si vas a hacer referencia al libro de Macabeos, te expliqué, Macabeos no es un libro canónico, por eso no creemos en él. Así que es una falla en reconocer que el purgatorio es un lugar que necesitamos, que está entre la tierra y el cielo, que tenemos que pagar. Y minimiza el sacrificio del precio infinito por nuestros pecados que pasó Jesucristo. En Hebreos 2:17 dice, por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todos, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en todas las cosas a que Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Dios se hizo hombre en Jesucristo,
nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, voluntariamente fue a la cruz, murió recibiendo la ira de Dios por la condenación de nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Jesús es el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. El imitar el sacrificio de Jesús, de la expresión, es decir, como si consideras que el purgatorio existe, estás diciendo que el sacrificio que Jesús hizo no fue suficiente. O como he escuchado, Jesús dio el pago inicial y nosotros tenemos que dar las cuotas mensuales. Realmente esa es una idea aberrante que no se encuentra en la Biblia. Estás menospreciando la muerte de Jesucristo en ese sentido. En 2 Corintios 5, del 6 al 8, dice: por tanto, animaos siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Cuando tú falleces, cuando sales de este cuerpo, automáticamente vas en presencia de Dios. Este sería un versículo claro que determina que no existe purgatorio, porque ausentes del cuerpo estamos presentes donde está Dios. En Filipenses 1:23 dice, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Pues eso es mucho mejor, y sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esto dijo Pablo a la iglesia, afirmándoles que el irme y estar con Dios va a ser lo mejor, pero si me quedo para el beneficio de que ustedes puedan conocer mejor a Dios, mucho mejor también. Pero aquí claramente Pablo, teniendo la oportunidad de poder enseñar acerca del purgatorio, no lo menciona. Dice, ausente del cuerpo en presencia de Dios. Es para mí mejor estar ausente del cuerpo estar junto a Dios, pero sin tener que pasar por ningún lugar intermedio. Entonces considera, si es que esta es una doctrina que es realmente necesaria, ¿por qué no analiza si Jesús no lo enseñó? ¿O por qué los apóstoles no lo enseñaron? Siempre tienes que analizar las escrituras en contexto, y si es que hay una doctrina a ese nivel que realmente es muy importante, si es que el purgatorio existe, debería ser muy explícito en las escrituras, no lo está. Analizamos los pasajes, analizamos el libro apócrifo y ninguno de ellos concuerda. Más tanto, la idea del purgatorio lo que hace es un dogma que es insultante para el mérito de Cristo y la misericordia de Dios al haber dado la vida por nosotros. Así que piensa al respecto de esto. Te estoy presentando los diferentes pasajes para que puedas estudiarlos, analizarlos y que tú tomes la conclusión de, mira tu Biblia. Te pido, no me creas únicamente por lo que yo digo. Lee tu Biblia. Abre tu Biblia, léelo de una forma en contexto. No leas solo versículos aquí y acá. Lee versículos en contexto del párrafo, en contexto del libro, en contexto del convenio, el contexto de la Biblia. Y dime si es que puedes llegar a la conclusión de que existe un purgatorio o no. Así que piensa que esta doctrina realmente lo que hace es pervertir el Evangelio. Pervierte el Evangelio y esclaviza a las personas a una dependencia a la religión. Y este concepto del purgatorio es más dañino que beneficioso. No glorifica a Dios. Al contrario, lo hace ver como que la muerte de Cristo no es suficiente y tú tienes que pagar por lo tuyo. Y yo creo que eso es lo más preocupante de la doctrina. Y yo sé que, yo tengo mucha familia que quieren eso y digo eso con todo amor y respeto, pero yo creo que eso es el peligro en que están minimizando lo que Cristo hizo en la cruz. Están esencialmente diciendo que su muerte no es suficiente. Mientras Jesús estaba en la cruz, él dijo tetelestai, que lo traducimos en la Biblia como consumado es, pero como yo he enseñado, era una frase, algo que decían cuando comprabas algo en el mercado, quizás comprabas por payments, por pagos. Por cuotas. Por cuotas. Yeah. Y cuando ya terminabas, ellos escribían tetelestai, pagado por completo. Y lo importante es entender que lo que Cristo hizo en la cruz pagó por todos nuestros pecados y fue una vez para todas y ya no hay deuda que tengamos que pagar. Yeah. Porque la verdad no hay nada que yo puedo ofrecer en mis obras o por mis propias habilidades que en verdad va a contribuir a mi perdón. Yeah. Si todo lo que yo toco es teñido con pecado, porque soy un ser caído.
Y yo creo que el peligro más grande es porque minimiza el sacrificio de Cristo Yeah. y no lo pone en un lugar de estima como debe. Así que piénselo, estudien y reitero lo que dije al principio, no es para atacar a las personas, no es para minimizar su fe, su devoción. Y sé que muchas personas creen en esto con un corazón sincero. Pero honestamente lo que realmente importa aquí es cuál es la verdad. Y considera que te digo esto, lee tu propia Biblia. Tampoco te estoy diciendo lee la Biblia que nosotros tenemos. Abre tu Biblia y léelo por completo. Y mira si es que puedes salir en la conclusión de que existe un purgatorio, un lugar de supuesta purificación. Esa sería mi humilde opinión para que puedas analizar y si encuentras la verdad te hará libre, que es lo que vas a encontrar en Jesucristo. Eso es todo. Y solo estaba, solo para terminar, yo estaba pensando en el libro de Hebreos, capítulo 9, que dice, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró en el lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Verso 26 dice, de otra manera hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora una sola vez en la consumación de los siglos se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Verso 28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Vez tras vez en el libro de Hebreos habla de cómo el sacrificio de Cristo fue una vez para siempre por los pecados de todos y que los ha limpiado por completo. Y por eso siempre he pensado el libro de Hebreos es un buen libro para nuestros familiares que creen en esas doctrinas, que uno tiene que ir a sufrir por sus propios pecados, porque claramente Hebreos dice, no, lo que Cristo hizo una vez para siempre, ya no hay otro sacrificio, ya no hay otro cosas que se tiene que hacer para merecer la salvación, que la muerte de Jesús es suficiente. Y también, si analizamos la idea de que si yo muero y tengo que ir al purgatorio, en cierto sentido existe una oportunidad de orgullo en cierta área, en el sentir que, ok, sí, Cristo murió por mí, pero yo también tuve que sufrir mi pena y fue purificado, y sí me dolió mucho, así que tengo una cabida aquí en el cielo porque yo también tuve que pagar por lo mío. En otras palabras, sí, Dios puso el pago inicial, pero yo también di mis cuotas. Pero realmente es un absurdo porque nadie puede competir con el trabajo combinado de Jesucristo. Si es que nosotros podríamos contribuir para algo, entonces ¿cuál fue la idea de que muera Jesucristo? No tiene sentido. Entonces, las dos opciones es el hecho de que una persona cuando muera vaya al cielo y entregue sus credenciales y diga, mira, estas son las razones por las cuales yo puedo entrar aquí, soy una buena persona, he ido a la iglesia, he dado dinero a los pobres, pasé por el purgatorio. ¿Quién se está llevando la gloria? Uno mismo. Pero estoy seguro que cuando esté en presencia de Dios, y si hipotéticamente Dios me preguntara, Cristian, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? Señor, yo merezco el infierno. No merezco nada más que eso, pero la única razón por la cual puedo entrar aquí es porque tu Hijo Jesucristo pagó por mis pecados. Tú eres el único que se lleva todo el honor y toda la gloria de haber salvado a este miserable pecador. Nada más. Bueno, creo que eso es todas las preguntas que tenemos por esta semana. Ya cubrimos algún tiempo. Nos vemos, ¿cuánto estamos? 1:34. Se hace más y más largo cada vez. Pero yo quiero invitarles que primeramente para la próxima semana vamos a hablar nosotros acerca del Espíritu Santo. Todo lo que concierne al Espíritu Santo. Vamos a llamarlo aclarando confusiones comunes acerca del Espíritu Santo.
Y les invitamos, si usted tiene preguntas acerca de quién es el Espíritu Santo, de los dones, de las manifestaciones de lenguas o lo que sea, envíe sus preguntas referente al Espíritu Santo y vamos a tratar de contestarlos todos el próximo miércoles. Se me olvidó qué día era. Sí. El próximo miércoles. Y con esta cuarentena todos los días parece igual. Pero el próximo miércoles vamos a contestar todas las preguntas concernientes al Espíritu Santo. ¿Ok? So, por favor, envíanlos, textéanlos o por correo electrónico, lo que sea. Y así podemos nosotros aclarar esas confusiones. Yeah. Y un pequeño anuncio que Alfredo me hizo recuerdo que, por favor, aquellos que vienen a Calvario y que quieren festejar a las madres que asisten a Calvario, recuerden el video de la rosa, que las instrucciones están aquí en la página donde puedes hacer para que puedan enviar a Alfredo y poder dar un pequeño regalo, homenaje a las madres con un video muy, muy agradable. Así que no se olviden de hacer eso. Amén. Bueno, pues les pedimos que Dios los bendiga grandemente y vayan a servir a su Rey. Estamos orando por ustedes, que Dios les bendiga y esperamos que en unos 15 días podemos de nuevo empezar a reunirnos, aunque sea un grupo pequeño, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Pero tenemos la expectativa de que esto ya no va a durar mucho más. Está bien. Pero los queremos mucho, que Dios les bendiga. Hasta pronto.